¿Qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Cuando no la llamo. Buen día, amigos. Hoy venimos a hablarles sobre la mentada guerra de los pasteles. México ha tenido varios conflictos a lo largo de su historia, pero sin duda uno de los conflictos que más resaltan y más por su nombre es la llamada Guerra de los Pasteles, también conocida como los Bollos de la Discordia o la Primera Intervención Francesa. Este fue un conflicto que enfrentó de manera militar a México y a Francia entre abril de 1838 a marzo de 1839. Primero que nada, deben saber que la Guerra de los Pasteles no se trató de una guerra de pastelazos entre mexicanos y franceses literalmente, como muchos de ustedes han de pensar. Una de las principales razones por la que inició esta guerra fue primero el hecho de que años antes, en 1832, una pastelería en la Ciudad de México habían sufrido daños y saqueos por parte de los soldados mexicanos, que además habían comido sin pagar algunos pasteles. La pastelería era de un pastelero que vendía pasteles en una pastelería. Era francés de apellido Ramontel y este había exigido al gobierno mexicano un pago por daños a su propiedad, pero este fue ignorado. Y ni modo, le tocó soportar. Debido a los diversos problemas que atravesaba México en ese momento. Por ejemplo, México había sufrido una rebelión en varios estados del país, como en Zacatecas en 1835. Y un año después, en 1836, había terminado la guerra con los tejanos. Todo esto hacía que México estuviera en una grave crisis económica. Ya para 1838, el embajador francés en México, de nombre Antoine Louis de Faudis, había exigido el pago de las reclamaciones de los daños sufridos a la propiedad del pastelero de la pastelería Ramontel. Y también exige el pago por compensación tras los reclamos de otros comerciantes franceses que habían sufrido daños a sus negocios, y por los fusilamientos de algunos piratas franceses en el puerto de Tampico. Al final, estos exigían un pago en total de 600,000 bolas mexicanas de la época, que el gobierno debía pagar, lo que el presidente de ese entonces, Anastasio Bustamante, se negó rotundamente. Tras esto, el embajador francés de Faudis, a inicios de 1838, se dirigió a Francia, a comunicarle al rey francés Luis Felipe I, a lo que a inicios de marzo del año el barón de Faudis regresó a México, pero esta vez con una flota de 26 barcos de guerra. Estos habían amenazado de invadir el territorio nacional si no se cumplían las condiciones de pago puestas por el barón de Faudis. Daban para negociar hasta el 15 de abril, pero el gobierno mexicano no negociaría mientras hubiera una flota de barcos de guerra amenazando la soberanía nacional. Tras lo que los franceses iniciarían un bloqueo naval a los puertos mexicanos por las costas del Golfo de México, enviando su flota a bloquear los puertos desde Tampico hasta la península de Yucatán, empezando desde el 16 de abril de 1838 y que se extendería por más de 7 meses, iniciando la primera intervención francesa en México. De ahí el conflicto que se llame la Guerra de los Pasteles, ya que se inició con las reclamaciones del pastelero francés de Francia, quedando con ese nombre en la cultura popular hasta la actualidad. Ya después de unos meses, en octubre de ese año, tras ver que el gobierno mexicano los franceses de Francia enviaron otros 20 barcos de guerra, esta vez dirigidos por el contraalmirante Charles Baudin, veterano de las guerras napoleónicas, con el fin de presionar a México a base de negociaciones. Pero los franceses, aparte de exigir los 600,000 pesos, también pedían otros 200,000 pesos más por los gastos de guerra que se habían hecho para traer a su flota a México. Además que exigían un tratado de amistad, comercio y navegación, para que aquellos derechos y beneficios fueran para los franceses. Pero nuevamente el gobierno mexicano se negó a pagar, viendo por parte como una absurda excusa para intervenir en el país. Finalmente, como las peticiones de los franceses no fueron aceptadas, estos se dirigieron al fuerte de San Juan de Ulúa el 27 de noviembre y lo bombardearon hasta por 4 horas, dándose la batalla en el fuerte mexicano, que de hecho, esa fue la primera batalla librada entre México y Francia, donde igual los artilleros en el fuerte disparaban a los buques franceses. Pero tras la superioridad numérica, estos tuvieron que capitular, además de que también los franceses bombardearon la ciudad amurallada de Veracruz, la cual tuvo que capitular tras los intensos disparos de los barcos franceses, siendo la ciudad ocupada por un breve tiempo. El presidente Anastasio Bustamante se molestó por el ataque y la capitulación en Veracruz, a lo que el 30 de noviembre de 1838, México le declaró la guerra a los franceses. Ahora, al estar en estado de guerra, se le encargó al general expresidente de México, Antonio López de Santa Anna, preparar la defensa,
llegando con cerca de 1,000 soldados del ejército mexicano a Veracruz. El contraalmirante Charles Baudin desembarcó también a 1,000 franceses en la ciudad el 4 de diciembre, en la que estos harían diversos saqueos a la ciudad. Santa Anna se enteró del desembarco de estos en la ciudad, a lo que se dirigió a enfrentarlos antes de salir. Un general mexicano de apellido Arengo dijo: «Es hora de ir a matar gabachos». Así es como se le decía a los franceses en ese tiempo. Ese mismo día, las tropas de Santa Anna tendrían un intenso combate con los franceses, pero sin resultados definidos. Pero ante el temor de la llegada de refuerzos, Charles Baudin había ordenado que regresaran las tropas a los barcos. El general Santa Anna, aprovechando esto, ordenó la persecución de los franceses y expulsarlos llegando hasta el muelle. Pero Santa Anna cometió un error, y es que no se dio cuenta que los barcos franceses protegían la retirada por medio de disparos de artillería, a lo que una bala de cañón impactó en Santa Anna, lo que le destrozó la pierna, dejándolo muy herido y agonizando de dolor. Pero aún así, se logró el objetivo de expulsar a los franceses del lugar. Se dice que se escuchó decir a Santa Anna mientras lo atendían los médicos: «¡No soportaron, panzonas! ¡Vencimos! ¡Sí vencimos!», mientras los franceses empezaron un nuevo bombardeo en la ciudad, teniendo que evacuar rápido a los civiles de la zona de disparo con los barcos franceses bloqueando los puertos mexicanos. Estos afectaban durante la economía del país, la cual podía mantener todavía por los cuartos del Pacífico y por el contrabando por Texas. A la vez que el conflicto seguía aumentando, los estadounidenses presionaron al gobierno mexicano a ceder las peticiones de los franceses y también se vieron involucrados los británicos, los que tuvieron que invertir enviando una pequeña escuadra de barcos a México, donde llegó el diplomático británico Richard Pakenham para negociar y llegar a un convenio de paz. Spoiler, años después rompió en el tratado, iniciando otra guerra. Junto con los representantes mexicanos de Guadalupe Victoria, Eduardo Gorostiza y el contraalmirante Charles Baudin, llegaron al final al Tratado de Paz el 9 de marzo de 1839, en el cual México se compromete en pagar 600,000 pesos y los franceses retirarán sus flotas de México. Y se volvería a abrir el comercio en la zona que también afectaba a los intereses británicos. Con este tratado de paz daba por terminada la guerra de los pasteles. Aparte que México tuvo que pagar esa cantidad de dinero en los combates librados. México sufrió 95 muertes y más de 140 heridos, principalmente en el fuerte de San Juan de Ulúa. Las bajas francesas fueron de casi 100 muertos y 28 heridos, la mayoría igual. Durante el bombardeo al fuerte, ellos hirieron a más de 112, pero nosotros matamos a casi 5 más y perdimos 600,000 pesos de ese entonces, pero matamos a casi 5 más y nos volvieron a declarar la guerra, pero matamos a casi 5 más. Este conflicto fue más por los intereses de los franceses intentando sacar provecho de México, al igual que lo hicieron en Argentina y Uruguay en 1838, en el bloqueo naval al Río de Plata. Dato curioso, el general Santa Anna, al perder sus piernas, se la amputaron y le pusieron una prótesis de madera. Su expierna se le hizo una ceremonia de honor y hizo pasear por las calles de la Ciudad de México, lo que hizo que aumentara su fama, y al ver que perdió su pierna defendiendo a su país de los invasores, fue lo bien visto por la gente. Este conflicto hizo que empeorara más la situación de México y solo eran los inicios de otros conflictos, como la guerra contra Estados Unidos en 1846, donde perdió su pierna 2.0 y la tiene en un museo en ese mismo país. México y Francia volvieron a entrar en guerra, como ya lo habíamos spoileado, en 1862, en la llamada Segunda Intervención Francesa, pero esta fue muy diferente a la primera, dándose célebres batallas como la Batalla de Puebla, la Batalla de Carbonera y la Batalla de Mihuatlán. Aquí el ejército mexicano sí derrotó a los franceses y matamos a más de 5 franceses, expulsándolos del país en 1837. Pero ese ya es otro capítulo de este programa. Gracias por ver, amistades.